Vamos a estar leyendo del 10 en adelante. Verso 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolo, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hermanos, estamos aquí en este aparte del Evangelio de San Lucas, y es interesante lo que nos muestra Lucas. Ya hemos visto cómo el Señor envió a sus discípulos a predicar, a enseñar el Evangelio, pero también a ministrar salvación y salud, ambas cosas. Ahora, luego de ese evento, el Señor los reúne y los lleva al norte del mar del Galilea, a la ciudad de Bethsaida. Lo que atraviesan realmente en el mar es una pequeña ensenada. De Cafarnaún a Bethsaida no estaba lejos y solamente era un cruce corto. Inclusive podían irse a pie. No se sabe la distancia exacta, pero los especialistas en la geografía dicen que era un tramo muy corto. Allí hablan con Jesús. Si uno lee los evangelios, y este pasaje está en los 4 evangelios, uno descubre cómo el Señor quería descansar, retirarse con sus discípulos a descansar. Esa era la intención. Y hablar con ellos. Eso buscaba el Señor en ese momento. Sin embargo, por el texto nos damos cuenta que esto era imposible. La demora era que la gente se enterara a dónde estaba Jesús para enseguida ir donde está, para ir donde está Él. Hay una situación que también se está presentando. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, Juan nos cuenta que se acercaba la fiesta de la Pascua. Y en ese tiempo ustedes saben que mucha gente viajaba a Jerusalén. Así que tampoco sería extraño que este gentío que viajara a Jerusalén se encontrara con Jesús en Bethsaida, en el camino. No sería extraño. Y al ver a Jesús, se quedaron con él un buen tiempo. Era posible esa situación. Esta es la segunda fiesta de Pascua a la que Jesús va a asistir. Ya había asistido a la primera, donde había arrojado a la gente del templo. ¿Se acuerdan cuando echó a los cambistas del templo? No era entonces raro que la gente pudiera encontrarse a Jesús y pudiera quedarse con Jesús. Lo raro es eso, que se quedaran. Porque lógicamente la gente tenía que llegar a Jerusalén para hacer todos los preparativos para la fiesta. Y aquí vemos que muchos se quedan. Y dice el texto bíblico que eran 5,000 hombres, pero
si se cuentan mujeres y niños, algunos hacen unos cálculos y dicen que más o menos habría un promedio de 10.000 a 15.000 personas allí donde Jesucristo está predicando. Así que la multitud era muy grande. Era de extrañar esto, porque cuando también se estudia la vida rabínica, uno nunca encuentra un rabino con tanta gente alrededor y él enseñando. Jesús está rompiendo con todos los esquemas de su tiempo. Atrae adeptos, atrae mucha gente, la gente lo sigue, él les predica, él hace la obra del reino. Marco también nos aclara lo siguiente: Jesús ve a la gente como ovejas que no tienen pastor. Y dice el texto que siente compasión por la gente. La compasión supera el descanso. Y una vez llega la gente, se levanta Jesús a atenderla. Se levanta Jesús, como ha dicho Lucas, se levanta Jesús a predicarles, a enseñarles y a sanar al que estaba enfermo. Así que el trabajo que está haciendo el Señor es bastante arduo, es bastante intenso. Ahora se da una situación. Lucas nos dice que la gente había estado con Jesús todo el día y el día declinaba, ya el día estaba por terminar, el sol caía y no habían comido. La gente tiene hambre, lógicamente Jesús, según el Evangelio de Juan, se da cuenta de la situación y dice Juan que ya él sabía lo que ya Jesús sabía lo que él iba a hacer, ya él sabía qué acciones iba a desarrollar. Sin embargo, en el texto se nos presenta a los apóstoles, en Lucas se nos presenta a los apóstoles como si ellos fueran los que dijeran a Jesús lo que tenía que hacer. Fíjense que en Lucas nos dice que los discípulos le manifiestan que es bueno que envíe a la gente a las aldeas cercanas para que coman y descansen. Pero repito, en Juan ya Jesús se ha dado cuenta de eso y le dice a Felipe lo que está sucediendo, inclusive le sugiere a Felipe que cómo harían para subsanar el hecho de poder alimentar a esa cantidad de personas. Oyendo a Jesús un largo tiempo, ya se acercaba la noche, no habían comido. Ahora Jesús les va a plantear el problema de la alimentación a los dos. Es interesante lo que va a decirnos también Juan, que esta sugerencia de Jesús, denle, o mejor, orden de Jesús, cuando les dice, denles ustedes de comer, era para ponerlos a prueba. El texto lo dice claramente. Era una prueba para los discípulos. Y fíjense otra vez aquí, la fe ante unas circunstancias que se salen de nuestras manos. Y lo interesante de todo el texto es que Jesús quiere que le reconozcan como lo que Él es y ellos puedan confiar en Jesús y en que Jesús podía hacer cualquier cosa para sacar adelante lo que se está viviendo en ese momento. Algo que va a resaltar Felipe en Juan es que hay tanta gente que 200 denarios de pan no alcanzarían para darle a cada uno una migaja, un pedacito. Es decir, 200 por 30.000, 6 millones de pesos en pan, póngase usted a pensar. En nuestra moneda, 6 millones de pesos no alcanzarían para satisfacer las necesidades del hambre de la gente. Así que la cantidad era inmensa. En ese ir y venir, Andrés, el hermano de Pedro, según Juan, nos relata que encontró a un muchachito con 5 panes de cebada y 2 peces.
y eran panes de cebada. Lógicamente la familia debía ser muy pobre, la cebada era la comida de los pobres. Y estamos encontrando a un jovencito con 5 panes de cebada y 2 peces. Y el mismo Andrés va a decir, aquí hay 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Es decir, si organizamos todos los datos que nos dan los evangelios, lo que uno encuentra es a unos discípulos que se sienten incapaces frente a lo que Jesús está esperando que hagan. Que alimenten a los 5,000 o que alimenten a la gente que tienen enfrente, a los 10,000 o a los 15,000 que hay. Y todo es desalentador. No tenemos dinero para comprar pan y si vamos nosotros, no tampoco lograrían resolver la situación. Así que, perdón, la respuesta es desalentadora. No hay plata y lo que hay es irrisorio. 5 panes y 2 peces para tanta gente, imposible. Así que los discípulos dicen, nosotros no tenemos la solución en nuestras manos. Los discípulos con Felipe no ven la salida. Realmente confiesan su impotencia. No pueden hacer nada. Nada, absolutamente nada. Está, por un lado, el dinero fuera del alcance del grupo. No tienen eso. Y lo que tienen en comida tampoco es factible utilizar porque menos alcanzaría. Y hay una tercera circunstancia, despedir a la gente no se podía. La tradición decía que cuando hay hambre hay que satisfacer el hambre. Sería que, fíjense lo que están pensando en ello, prefieren romper la tradición antes de solucionar el problema. Jesús les está diciendo, solucionen el problema y con eso no rompían la tradición. Jesús está queriendo que aquellos 12 puedan descubrirlo a Él en la fe y puedan actuar en la fe. Ya hemos visto antes que no lo reconocen como tal. En la tormenta no lo reconocieron. En el caso de la hemorroísa tampoco. En el caso de la hija de Jairo hay problemas. Así que lo que estamos viendo aquí es un grupo de discípulos que están creciendo en la fe y que Jesús quiere perfeccionar en la fe. Debían ellos saber que Jesús es poderoso para suplir toda necesidad. Bueno, y lo otro es que ellos han visto actuar a Jesús y ellos debieron conocer las Escrituras. Jesús no proveyó vino en una fiesta de bodas en Caná y ellos estaban ahí. ¿Será que Jesús, o mejor, será que los discípulos no recordaban el pasado de Israel con Dios? Números 11. El pueblo se queja por no haber comido carne. Y Dios le contesta a Moisés diciendo, les voy a dar carne. Y van a comer carne hasta atragantarse. Moisés no cree lo que va a pasar. Cuando uno lee la respuesta de Moisés, uno se sorprende. Moisés dice, les daré carne y comerán un mes entero, les